Estimados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, el séptimo día en toda la tierra, eh, hoy en día vamos a hacer nuestros comentarios para la lección del sábado 24 de enero del año 2026. Esta lección inicia con una pregunta como título y dice: ¿cuál fue la misión de Juan el Bautista? La lección nos lleva a la lectura bíblica de Lucas 1, del 5 al 17. En esta lectura eh, que debemos leer en nuestros hogares, dice que en los días de Herodes el Grande, que él reinó entre el año 37 a.C. al 4 después de Cristo, dice que había en Judea un sacerdote llamado Zacarías, cuya esposa se llamaba Elizabeth. Ambos eran ancianos, pero dice la palabra del Señor que andaban sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y tenían una, una problemática, que Elizabeth era estéril y ambos ya eran de una edad pues avanzada, y ellos habían rogado al Señor para tener una descendencia, una prole. Recordemos que en esa época una mujer ser estéril se consideraba como una maldición. Eso era lo que pensaban los judíos de la época de Jesús. Y aquí vemos entonces que este sacerdote Zacarías, según la suerte que le tocaba en el templo, dice que él, estando en el templo haciendo el oficio de su suerte, al poner el incienso, entrando en el templo del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera a la hora del incienso, dice: se le aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice: y se turbó Zacarías, según nos dice la lectura aquí, y cayó temor sobre él. Y el ángel del Señor le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Es importante. Entonces el Señor le da respuesta a esta inquietud que esta pareja tenía sobre la condición de Elizabeth, porque como les remarqué hace un momento, se veía en esa época que una mujer estéril era estéril porque había una maldición sobre ella, y entonces ellos no entendían qué era lo que pasaba. El ángel del Señor le dice entonces que pues ese niño que iba a parir Elizabeth, eh, dice que de él tendrían gran gozo y alegría, y muchos se gozarían del nacimiento de Juan el Bautista. Dice: porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. A muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Entonces, Dios le estaba diciendo a Zacarías a través de su ángel que este niño tenía una misión muy especial, que era aparejar los caminos del Señor, que estaba a punto también de aparecer, y María, su madre, concebir este hijo que era por virtud del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí entonces también como comentario para que nos ubiquemos un poco en el tiempo. Eh, el siguiente comentario que hago es: el nacimiento de Juan el Bautista se da durante el reinado de Herodes el Grande, que reinó desde el año 37 a.C.
al año 4 después de Cristo. Y cosa de clarificar, cuando fue que predicó Juan, Juan predicó durante el reinado de Herodes Antipas. Eh, Fue puesto en prisión y ejecutado por él. Herodes Antipas reinó del año 4 después de Cristo al 39 después de Cristo. Entonces, para ubicarnos en el tiempo nada más. Aquí en esta lección tenemos un texto áureo que se encuentra en Lucas 1:16. El texto áureo dice: a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Entonces, aquí nos aclara que la misión de Juan el Bautista era volver a muchos de los hijos de Israel que creyeran eh, y volvieran a los caminos del Señor. Por eso dice que a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos. Muchos de los hijos de Israel entendieron en esa época que su tiempo era el tiempo cuando debía aparecer el Mesías. Y el pueblo se estaba preparando porque sabían que el Mesías debía aparecer pronto durante esos días. Y Juan el Bautista estaba haciendo esta preparación para recibir, que el pueblo pudiera recibir al Señor. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué profetizó Isaías acerca de Juan? Isaías 40, del 3 al 5. Yo no voy a hacer la lectura de los pasajes, pero voy a dar nada más el comentario. Sí, el profeta Isaías profetizó la venida de Juan el Bautista, describiéndolo como una voz que clama en el desierto. Según Isaías 40, del 3 al 5, Juan tenía la misión de preparar el camino para el Señor, allanando sus sendas y proclamando la salvación que vendría de Dios, manifestándose ante todos la gloria de Jehová en Jesús el Mesías. Vamos ahora a la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta: cuando Juan comenzó a predicar, ¿cuál fue su mensaje? Mateo 3, del 1 al 2. Disculpen. Mi comentario es: cuando Juan inició su predicación, su mensaje central era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, tal como se registra en Mateo 3, del 1 al 2. Su llamado era directo y urgente, instando a las personas al arrepentimiento como preparación para la llegada del Mesías. ¿Cómo preparó Juan el camino para el Señor? Tercera pregunta. La cita está en Mateo 3, del 4 al 6. Juan preparó el camino para el Señor, llevando una vida austera y predicando en el desierto. Mateo 3, del 4 al 6, describe cómo se vestía con pieles de camello y comía langostas. Estas langostas no son langostas de mar, estas langostas son un insecto. Y miel silvestre era también su comida. Su predicación llevaba a muchos a confesar sus pecados y bautizarse en el Jordán. Tengo un comentario adicional. Dice este comentario que Juan estaba predicando en el mejor lugar dentro de la tierra de Israel para que el pueblo escuchara su mensaje. Los israelitas viajaban de norte a sur y de sur a norte de dos maneras. Una, por el área montañosa de Israel, o sea, viajando desde el sur por las montañas de Judea y Samaria hasta llegar a Galilea en el norte y viceversa. Sin embargo, los antiguos judíos preferían no usar esta ruta por causa de tener disputas con los samaritanos. Por eso, la ruta preferida comenzaba si venían del norte, bordeando el lago o mar de Galilea,
dirigiéndose hacia el desierto hasta llegar al río Jordán. Este era un camino más llano para viajar de norte a sur y de sur a norte, procurando evitar a los samaritanos que vivían en el área de Samaria o el área montañosa. Una vez en el sur, podían subir la montaña en el área de Judea e ir a Jerusalén. Por tal condición vemos en la Biblia que se habla de subir a Jerusalén. Podemos decir que la ruta del desierto junto al Jordán era la más frecuentada y llena de gente, haciéndolo el lugar ideal para la predicación de Juan el Bautista y poder utilizar las aguas del Jordán para su misión de bautizar. Vamos entonces ahora, hermanos, luego de este comentario, vamos a la pregunta número 4. ¿Era su bautismo suficiente para el hombre? Mateo 3, del 11 al 12. El bautismo de Juan era un acto invitando al arrepentimiento, pero el mismo Juan aclaró que su bautismo no era suficiente para el hombre. Según Mateo 3, del 11 al 12, Juan bautizaba en agua, pero el que venía después de él, o sea Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan quería decir que, en el bautismo de Jesús recibiríamos el Espíritu Santo. Por eso dice que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo, viviendo en el individuo, lo regenera y lleva a vivir una vida de acuerdo a Cristo. El fuego purifica todo. Por eso, el símbolo del fuego, indicándonos la purificación del pecado por medio del bautismo impartido por Jesús, así trayendo un juicio verdadero entre los que tenían una fe verdadera y genuina en Dios y los que no obedecían a Dios, ocurriendo una separación entre el pueblo fiel y el pueblo infiel. Vamos a la quinta pregunta. Dice, comente acerca del bautismo de Jesús. No es una pregunta, es una declaración. Mateo 3, del 13 al 17. Comentario de Mateo 3, del 13 al 17. En estos versículos se narra el bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán. Este evento es significativo. Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el cual venía para ser bautizado. Juan se resistía mucho a bautizar a Jesús, siendo que ese era el Hijo de Dios. Finalmente Jesús lo convenció que era necesario cumplir todo lo que Dios había designado. Por eso dice que les convenía cumplir toda justicia. En el bautismo de Jesús se abrieron los cielos. El Espíritu de Dios descendió como paloma sobre Jesús y se oyó la voz del Padre declarando a Jesús como su Hijo amado, en quien tiene contentamiento o complacencia. Es importante mencionar que este es el testimonio de Dios Padre sobre quién era Jesús ante el pueblo de Israel que venía a Juan. Vamos ahora a la sexta pregunta. La sexta pregunta dice, ¿cómo presenta el Evangelio de Marcos a Juan? Marcos 1, del 1 al 4. El Evangelio de Marcos introduce a Juan el Bautista como el que cumple la profecía, preparando el camino del Señor. En Marcos 1, del 1 al 4, se resalta su función de precursor, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Séptima pregunta. Declaración también. Esta es una declaración y una pregunta, dice. Cuando finalmente pudo hablar,
cuáles son algunas de las cosas que dijo Zacarías sobre su hijo. Lucas 1, 67 al 68 y Lucas 1, 76 al 80. Son las citas. El comentario de estas citas es el siguiente. Cuando Zacarías, padre de Juan, recuperó el habla, profetizó sobre el destino de su hijo. En Lucas 7, 67 al 68 y 76, 80, Zacarías declara que Juan será llamado profeta del Altísimo y preparará los caminos del Señor, guiando al pueblo hacia la salvación y el perdón de sus pecados. Octava pregunta. ¿Hizo Juan una pregunta a Jesús? Lucas 7, del 19 al 23. El comentario es el siguiente. Más adelante, Juan el Bautista, estando en prisión, envió mensajeros a Jesús para preguntarle si él era el que había de venir o debían esperar a otro. Jesús respondió mostrando las señales y milagros como prueba de su identidad. En el verso 23, Jesús resalta el no escandalizarnos de Jesús como una buena aventuranza o bendición. Recuerden que Juan el Bautista había visto el testimonio del Padre sobre Jesús. Y aquí dice, pues con esta respuesta de Jesús, de todas las cosas que estaba haciendo, los milagros, Juan el Bautista entendió claramente quién era Jesús. Pero como todo ser humano, cuando estamos bajo presión y sufrimiento, como era el caso de Juan que estaba en prisión, nos puede de repente saltar la duda y la inseguridad de lo que creemos. Por eso Juan necesitaba una respuesta directa de Jesús para afirmarse en su fe. Hoy no es diferente con nosotros y las vicisitudes de la vida que nos pueden hacer dudar en lo que creemos. No perdamos nuestra fe en Cristo cuando nos lleguen los altibajos, cambios y desafíos de esta vida. Si pedimos a Cristo, Él reafirmará nuestra fe. Hay un pasaje paralelo al pasaje de Lucas que acabamos de comentar. Si lo desean ver, es Mateo 11, del 1 al 3. Vamos a la novena pregunta. La novena pregunta dice, ¿qué dice el Evangelio de Juan acerca de quién es Jesús? Juan 1, del 15 al 27. Dice, en el Evangelio de Juan se resalta que Juan el Bautista da testimonio sobre quién es Jesús. En Juan 1, del 15 al 27, Juan declara que Jesús es el que viene después de él, pero que existía antes que él y cuya dignidad es mucho mayor. Finalmente llegamos a la 10ª pregunta. Dice así, ¿se convirtió Juan el Bautista en testigo de Jesús y para Jesús? Juan 1:29, Juan 1:34 al 36. Finalmente, Juan se convierte en testigo no solo de Jesús, sino también para Jesús. En Juan 1, del 29 y 34 al 36, Juan reconoce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y testifica que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, con estos comentarios terminamos esta lección que se titula ¿Cuál fue la misión de Juan el Bautista? Espero que les haya ayudado y que
en sus lugares ustedes también puedan enriquecer la lección con sus propios comentarios en su estudio personal de la lección. Les deseo pues que tengan el sábado 24 un hermoso sábado y que la presencia del Señor esté con todos ustedes a donde quiera que estén. Que Dios les bendiga y les deseo a todos un paz a vosotros.